presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Sí, así es, pues les damos las bienvenidas. Nos da mucho gusto que puedan estar todos aquí presentes el día de hoy en nuestra segunda conferencia del programa de formación del método del Beato Anacleto González Flores. El día de hoy la conferencia es Frente al liberalismo y el socialismo, apliquemos la solución católica a la cuestión social, por el maestro Diego Hernández. Pero antes de que Mario nos lea su semblanza, quisiéramos convocar, invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe esta noche para poder, pues, que nos abra nuestra mente y nuestro entendimiento y que esta conferencia sea una maravilla para todos, sea un parteaguas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a leer una semblanza de nuestro expositor Diego de Jesús. Es periodista, director de comunicación y desarrollo para Iberoamérica de Political Network for Values, director de Cabildex Latinoamérica. Es católico, casado con Rebeca Eugenio y padre de 10 hijos, mexicano, vive desde hace 20 años en Brasil, su segunda patria. Pues bienvenido, Diego, te cedemos el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes en esta noche, en este programa que está siendo amparado, coordinado, realizado por el Consejo Nacional de Laicos. Es una iniciativa extraordinaria el que algunos de nuestros obispos, considerando ya que colocaron al Beato Anacleto González Flores como el patrono de los laicos en México, hayan impulsado la realización de este programa donde lo que vamos a hacer es condensar o vamos digamos, abstraer algunos de los elementos del pensamiento y de la acción de Anacleto González Flores que nos permiten o nos permitirán en México generar una transformación, incidir en nuestro ambiente para, como nos piden los obispos, poder trabajar por la unidad y la paz del país. La exposición que me han pedido que trate y que lo hago con mucho gusto está titulada Frente al liberalismo y al socialismo, apliquemos la respuesta o la solución católica. Y aquí quisiera entonces explicar qué es lo que voy o que vamos a hacer, qué es lo que la semana pasada fue hecho por el profesor Francisco Sánchez y lo que hoy yo haré y lo que será hecho a lo largo de las próximas sesiones. Si quieres pasar, por favor, las siguientes. Más tarde al final voy a platicar un poco cómo conocí a Anacleto, ¿no? Puedes pasarlo. Pero entonces quiero decir qué es lo que vamos a hacer en esta noche, en estos minutos que vamos a estar juntos. No voy yo a exponer lo que yo considero que es la solución católica para los problemas actuales. Tampoco voy a exponer aquí lo que diversos católicos a lo largo, en diversos lugares del mundo, han aplicado en diversos momentos de la historia para dar una respuesta a los problemas sociales. No, lo que vamos a hacer aquí es tomar del pensamiento de Anacleto, de lo que Anacleto escribió, pero también de sus obras, de lo que hizo, de los registros que tenemos de su acción, vamos a
a presentar para ustedes, a colocar, digamos que en bandeja de plata, de forma organizada, sistematizada, gracias al esfuerzo que el profesor Francisco Sánchez ha hecho, leyendo prácticamente todo lo que escribió Anacleto hasta ahora y organizándolo de una manera muy bien estructurada para que podamos entender cuáles son las pistas, las orientaciones que nos da para poder dar una respuesta a los problemas presentes. Porque lo que Anacleto hizo en los años 20 en Guadalajara y toda la región del Bajío, muy bien, y que resultó de forma extraordinaria y que solo ficó truncado por el asesinato, por su martirio, muy bien da respuesta o puede dar respuesta a los problemas que hoy vivimos en México y que son problemas gravísimos. Y diría más, no solo a los problemas que vivimos en México, también en los problemas que vivimos en diversos países o lugares de Latinoamérica, porque la apuesta de Anacleto es precisamente organizar al pueblo cristiano. Organizar al pueblo cristiano para que pueda actuar de una forma estratégica, organizada, articulada, y pueda resolver de manera inteligente y contundente, progresiva, los problemas a los que se enfrenta. Entonces, quiero presentar aquí primero, siguiente, por favor, Paco, próxima. Quiero presentar un poco el qué es a lo que Anacleto, digamos, confronta delante de qué confronta la solución socialista, la solución liberal y la solución católica. ¿Qué es lo que está viendo Anacleto? Anacleto está viendo, vivió en los años 20, finales de 1800, principios de 1900, Anacleto vio y vivió un mundo roto, un mundo quebrado, un mundo que entraba en la fase final de la crisis de la modernidad. Él habla, para referirse a esta crisis de la modernidad, usa una expresión que llama el derrocamiento. El derrocamiento porque esa modernidad que tomó, que robó, como dice Chesterton, ¿no? Las virtudes cristianas, tomó la libertad, tomó la fraternidad, tomó la solidaridad entre los hombres, estos valores, estas virtudes fueron sustraídas de sus raíces genuinamente cristianas y enloquecieron. De tal forma que la apuesta de la modernidad, que es una apuesta que se tornó de forma cada vez que avanzaba las propuestas sociales, políticas de los pensadores iluministas y modernos, fuimos viendo que abstraían, que retiraban al hombre de su contexto natural, lo sacaban del ambiente de la estructura natural para la cual él está hecho, y sobre todo lo desarraigaban de esa parte de la realidad que llamamos Dios. Al tener o al estar desarraigado de la realidad integral, el hombre comenzó a vivir la ruptura, la quiebra de todo aquello que se había construido a lo largo de siglos. Y esto es lo que vio Anacleto, un mundo roto. Acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, México vivía en una revolución muy intensa, la Revolución Mexicana, que había surgido supuestamente para traer justicia social y modernizar el país, y lo único que estaba aconteciendo era la imposición de un grupo político masónico en el poder y la expansión de una persecución antirreligiosa. Próxima. Anacleto entonces ve que este mundo roto, de alguna forma, tiene un problema, una crisis, podríamos decir, o un grave problema, que él, tomándolo de una expresión del Papa León XIII, llama la cuestión social. O sea, el corazón de este problema que vivimos, que él ve que en México se vive, es lo que denomina la cuestión social. ¿Qué es esta cuestión social? El mismo Anacleto lo explica en el capítulo 4
de este libro, La acción social, que ustedes recibieron al inscribirse en el curso. Él explica que lo que denomina cuestión social próxima está dividido en 4 dimensiones, por así decir. Próxima, por favor. Esas 4 dimensiones son la cuestión religiosa, lo que él llama de cuestión moral, que hoy podríamos denominar de forma más precisa la cuestión cultural, la cuestión política y la cuestión económica. O sea, el hombre ha perdido las bases de sus raíces criaturales, de tal forma que está perdido y no da una respuesta adecuada a Dios. Y aquellos que sí viven una respuesta adecuada a Dios porque han encontrado la verdadera fe, no tienen posibilidad, como acontecía en México de los años 20, no tienen posibilidad de vivir esa fe con libertad. Algo parecido a lo que vivimos el día de hoy en México y en diversos países del continente. La cuestión moral o la cuestión cultural a la que él se refiere está, podríamos decirlo así, definida por lo que él llama la fractura o la corrosión de las instituciones, de las costumbres y de la forma de vida en común de los pueblos. Por eso decimos que está refiriéndose a la cuestión cultural. Él dice que este problema moral, la cuestión moral, precisamente está basada o está su grave herida, su grave llaga, es que los hombres han dejado de vivir de forma correspondiente a aquellos valores que en su conciencia, en su corazón están grabados, que han sido afirmados también por la fe cristiana y viven en una disociación con esos valores, con la estructura natural en la que nacieron, de la familia. Parece que combatieran esa estructura. En la época en que Anacleto está escribiendo todos estos artículos, hay un ataque muy fuerte del grupo político en el poder, liberales revolucionarios, con tintes incluso algunos de ellos socialistas, contra la familia y específicamente contra la institución familiar, y queriendo impulsar el divorcio, por ejemplo. Entonces, él se refiere a esta cuestión moral como el quiebre de las relaciones humanas, de las relaciones, de la forma en que los hombres conviven entre sí, de tal manera que esa forma de convivencia corresponda con su dignidad humana. También él dice que otro elemento de esta cuestión social, otro prisma de esta cuestión social, es la cuestión política, o sea, el problema del poder. El poder está orientado para servir a los poderosos que subyugan con él a los que menos pueden, a los que menos tienen. Y el poder, en vez de ser un instrumento de servicio para el bien común, se convierte, es secuestrado y se convierte en el instrumento de servicio de particular de pequeños grupos que han arrebatado por la fuerza el dominio sobre otros. Y por último, la cuestión económica, que es la cuestión del acceso a los bienes, del usufruir los bienes que han sido colocados para todos a través, sobre todo, de la posibilidad de tener propiedad y de hacer crecer esta propiedad mediante el trabajo. Esto ha sido quebrado, dice él, porque hay una injusticia tremenda a través de lo cual las diversas clases sociales, en vez de estar en armonía, están en conflicto y están como si abocadas a una eterna lucha. Estos elementos estas 4 dimensiones son las que constituyen, según Anacleto González Flores, esto que él llama la cuestión social. La cuestión social sería como un grande, ese concepto amplio de decir los diversos aspectos de la vida humana están también rotos
porque no corresponden con la estructura natural del hombre. Y cuando corresponden, la estructura institucional, las leyes, el poder, la forma en la que se comercializan los bienes, la economía, etcétera, la propia cultura, parece querer ir contra ellos y derruirlos, quebrarlos también. Entonces, delante de esta fractura, podemos pasar el slide, por favor. Anacleto González Flores hace un análisis de las respuestas que se han dado a este problema, porque a pesar de que liberales y socialistas son parte del problema de esta ruptura, son ellos también los que han generado esta ruptura, ellos perciben que hay algo que está roto. Los socialistas, por ejemplo, perciben que la justicia social no se vive plenamente y que hay sectores, el análisis, por ejemplo, de Karl Marx, escrito incluso por Anacleto, dicho en algunos momentos en sus obras, cita a Marx diciendo que el análisis que él hace del capitalismo salvaje es un análisis real. El problema es que le falta trasfondo de una ubicación integral, porque es un análisis que se queda en simplemente lo material y por tanto no, él carece de este fundamento que le permitiría dar una respuesta adecuada. Pero ellos ven, los socialistas ven que hay un problema real en la estructura en que la sociedad es, la forma en la que la sociedad está estructurada. Al mismo tiempo, los liberales perciben también que las tensiones se agravan cada vez más, a pesar de que los proyectos que echan para el frente, para adelante, deberían de establecer una libertad absoluta para los ciudadanos, ven que los hombres se tornan esclavos de otros, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto político, con la supuesta democracia liberal, ¿no? O la supuesta democracia, que es de corte liberal, que termina imponiendo la hegemonía de una dictadura, la dictadura de la mayoría. Entonces, Anacleto analiza cuál es la respuesta que cada uno de estos dos, digamos, grupos ideológicos da al problema social. Y llega a la conclusión, ustedes pueden ver esto en los capítulos 3 y 4 del libro que tienen en sus manos, él llega a la conclusión de que la respuesta, la solución liberal considera al hombre como si fuera un animal que debe ser absolutamente libre. La libertad está por encima de todo. Y esta libertad, colocándose por encima de todo, traiciona de alguna forma el llamado racional al que el hombre, o mejor dicho, la estructura racional con la que el hombre está constituido y el llamado a vivir una libertad plena. Termina enarbolando su libertad esclavo de otros. Esta imagen, por ejemplo, que vemos es del pintor Lacroix, que recordando la gesta de en sus ojos, ¿no? La gesta de la Revolución Francesa, que Anacleto González Flores era muy crítico de la forma en que se realizó este hecho revolucionario, pone a la libertad dirigiendo al pueblo. Así se llama este cuadro, la libertad dirigiendo al pueblo. ¿Y qué es lo que vemos? Una mujer semidesnuda, casi con los pechos al frente, y vean cómo hoy el feminismo radical un poco enarbola esta misma actitud. Dirige a los hombres, pero los dirige con armas hacia algo que no vemos, ¿no? Vienen detrás todos con armas como para imponer la justicia y, digamos, liberarse del tirano. Pero todos sabemos lo que en los hechos fue la Revolución Francesa, el cadalso, los cortes de cabeza, la exterminación de los propios grupos políticos e ideológicos que comenzaron a discutir, a entrar en conflicto entre sí. Y entonces Anacleto dice, la solución que el liberalismo ofrece es una solución que no llena ni la razón humana, ni aquello que está guardado en lo más íntimo del corazón del hombre. La libertad que el liberalismo propugna, ofrece, es una libertad en realidad corrompida, es una forma de esclavitud donde el hombre queda como animalizado. Y entonces la economía se torna como si fuera la actividad principal
de la sociedad, y en la política el, el, la decisión, la hegemonía, la imposición de las mayorías sobre todo sobre aquellos que no tienen, por ejemplo, posibilidades de organizarse o emitir su voz, alzar su voz. Esto es profundamente actual para algunos de nuestras sociedades. Próxima. En la solución, en el caso de la solución socialista, Anacleto dice que esta visión naturalista y digamos, llega a dar un paso más adelante y se torna profundamente materialista. La visión liberal es también materialista, pero aquí está escancaradamente, claramente, el materialismo está presentado a los ojos del hombre, que no es visto sino como una parte del engranaje. Y el Estado se convierte en una especie de aplanadora que le indica al hombre, que quita al hombre, que digamos libera, entre comillas, al hombre, le iguala a todos los demás para que haya supuestamente justicia, y le deja en el mismo nivel que los demás, pero no elevándolo, sino rebajándolo, quitándole esa posibilidad de acceder al desarrollo, no solo material, sino también intelectual, y le abaja. Y se impone una forma de poder, una forma de gobierno que es absolutamente materialista, pero también al mismo tiempo tiránica, porque el partido único, el grupo en el poder que forma una camarilla que decide la vida y la muerte de todos los supuestos ciudadanos que viven en la felicidad, en la igualdad, porque no necesitan ya de los bienes de otros. Esto evidentemente es lo que aconteció en el comunismo, pero veamos cómo en nuestras sociedades que llamamos libres y que tienen, a veces les llamamos también socialdemócratas, que tienen este tinte socialista, los impuestos, que tienen su factor importante, que es en el pensamiento social cristiano, es lícito pagar impuestos para poder sostener la acción de aquellos que gobiernan para el bien común, y no solo de esto, para acciones subsidiarias con los que menos tienen. Pero lo que nosotros vemos, como apuntaba un autor que Anacleto González Flores leía, Hilary Belloc, amigo de Chesterton, vivimos en una especie de estado servil, ¿no? Estos estados socialdemócratas, socialistas pintados, que no se manifiestan con toda su crudeza o brutalidad, pero lo son de otra forma, a través, por ejemplo, de un pago de impuestos casi universalizado, generalizado. Tú tienes una casa, pero vas a pasar toda tu vida pagando un impuesto sobre esa casa, sobre la propiedad que tienes sobre esa casa para el resto de tu vida. No importa que estés viejito, tú con tu esposa, y que a lo mejor no tuviste hijos y que no tienes ya cómo subsistir, vas a tener que pagar impuestos sobre esta propiedad que compraste con mucho esfuerzo para el resto de tu vida, y lo mismo con los autos que tienen, y lo mismo con todo lo que ganas. O sea, repito, esto no es un grito contra los impuestos, ¿no? Que tienen su función y que dentro del pensamiento social cristiano tienen su legitimidad, pero hay límites, y estos límites eran vistos como por Anacleto precisamente al apuntar que esta solución socialista convertía a los ciudadanos en siervos. Esta es la expresión que él usa. Muy bien. Ahora, frente a esto, Anacleto dice, entonces, estas dos soluciones no nos sirven. Y no nos sirven, dice él, porque, estoy leyéndolo, ningún sistema ideológico, ningún sistema político, filosófico, social, permite, perdón, aquí se me fue, ningún, ningún sistema, dice él, permite que el hombre sea visto en toda su dimensión, en su dimensión completa, en su dimensión integral. Y estos caminos, dice aquí, tanto del liberalismo como del socialismo, dice él, van a converger a un punto, al predominio de los más audaces, de los más fuertes, que se van a imponer
o a través de la hegemonía de la mayoría, o a través de la decisión del grupo único en el poder, van a imponerse sobre los más débiles. Esta análisis de Anacleto es muy lúcida, ¿no? Y hoy vemos cómo, por ejemplo, como vemos ahí en esta imagen, tanto de un lado el liberalismo, cuanto de otro los socialismos han convergido, han llegado a una convergencia en la que ambos aceptan, por ejemplo, un capitalismo medio sometido, ¿no? La mayoría, muchos de los grandes empresarios de empresas transnacionales tienen una agenda como que podríamos llamar progresista, ¿no? Que bebe de las raíces del peor de los liberalismos y del socialismo, digamos, más autoritario. Y pretenden imponer una visión única sobre las cosas. Y hoy vemos esta cultura de cancelamiento, vemos la imposición de una cultura de género, vemos la imposición, por ejemplo, de un feminismo que no tiene nada que ver con la defensa real de la mujer, pero no solo eso. Vemos, por ejemplo, la supuesta defensa de los sectores, de algunos sectores raciales o de grupos raciales que han vivido injusticias históricas a través de la oposición violenta, radical a otros. Entonces vemos una especie de inversión y como vemos en esta imagen, que es una estatua que está en un parque de Estocolmo, es un conjunto de unas 100 estatuas más o menos en todo el parque que presentan, digamos, algunas de las realidades de la posguerra. Y aquí vemos un hombre destrozando a los niños, o sea, los más débiles son silenciados en su voz, en la posibilidad de hablar, de manifestarse o siquiera de vivir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, se ha ido este liberalismo y este socialismo han llegado a un punto, convergieron a este punto donde, como Anacleto dice, los más audaces, los más desprovistos de cualquier tipo de ética, los más fuertes, se imponen sobre los demás, imponen su voluntad. Bueno, ante esto, dice Anacleto, hay que ofrecer la solución católica. ¿Y qué es esta solución católica? Siguiente, por favor. Anacleto denomina la solución católica, utiliza otra expresión para llamarla la sociología cristiana. Ustedes van a leer en el libro que en diversos momentos, en sus artículos, en sus textos, Anacleto dice, la sociología cristiana, bla, 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 ¿no? La sociología cristiana esto, la sociología cristiana aquello. Cuando habla de la sociología cristiana, está refiriéndose a esta solución cristiana, ¿no? Perdón, a esta solución católica. Y cuando se refiere a la sociología cristiana, se está refiriendo al pensamiento social cristiano. Anacleto era un lector voraz de diversos, no solo de filósofos católicos o intelectuales católicos, escritores católicos, sino de los clásicos, de los que vivía y enriquecía su imaginación, su intelecto, su sensibilidad, pero también estaba a la par de las discusiones que en la época, los grandes debates que se daban en la época, en las cátedras de las universidades, en los periódicos o en los libros, ¿no? De todos los sectores, ¿no? Era un voraz lector, por ejemplo, de Nietzsche y de incluso de pensadores como él, que no son cristianos, pero todo lo confrontaba a la luz del pensamiento cristiano y mucho más específicamente para dar respuesta a estos problemas sociales del pensamiento social cristiano. Y no solo a la luz de la teoría de lo que los papas enseñaban con el magisterio, con la Rerum Novarum, con las diversas encíclicas que durante todos esos años, desde Gregorio XVI, si no me mal recuerdo, Pío IX, después el Papa León XIII, San Pío X, Pío XI, Pío XII, Anacleto llegó hasta Pío XI, claro, pero él leía todas estas propuestas, este magisterio de los papas, y le llamaba la sociología cristiana, ¿no? Pero al mismo tiempo, él
aplicaba a la luz de la razón natural los avances, los elementos de la ciencia positiva que veía en la época que era adecuado, y no solo eso, de la forma en la que los cristianos actuaban en aquel momento y en décadas anteriores. Entonces, Anacleto, por ejemplo, cita la acción liberadora del irlandés Daniel O'Connell para poder conseguir la libertad política de los católicos en Irlanda delante de la imposición de los anglicanos ingleses. O entonces se refiere a la acción de Winsdorf, ¿no? Que fundó el Centrum, que era un partido conservador alemán que hasta los días de hoy después dio origen a la democracia cristiana alemana y aún al centro conservador alemán. Se refiere, por ejemplo, a Gabriel García Moreno, un presidente de Ecuador que murió asesinado por la masonería, pero que además consagró su país al Sagrado Corazón de Jesús, a Cristo Rey. Entonces, Anacleto era conocedor de la acción social, por ejemplo, de Federico Sanam, era conocedor de la patrística, era conocedor de Santo Tomás, de la filosofía medieval, y, y con todo esto hacía una síntesis y recogía el pensamiento del magisterio de la Iglesia, el pensamiento que los papas le daban con las encíclicas, pero lo veía, lo colocaba, lo interpretaba, lo aplicaba en un continuum, sin rupturas. Entonces, para él, estas enseñanzas de los padres, de los papas, se insertaban plenamente desde las propias enseñanzas de Jesucristo, sus enseñanzas sociales, las enseñanzas sociales de los padres de la iglesia, San Agustín, San Juan Crisóstomo, Orígenes, etcétera. Pasaba por la filosofía medieval, especialmente de Santo Tomás de Aquino, por la filosofía de la Escuela de Salamanca después, ¿no? Por 1500, etcétera, y llegaba hasta nuestros días con la acción de los católicos en el ámbito de lo social. Entonces, Anacleto colocaba esta respuesta de los católicos, que, repito, podríamos resumirla como el pensamiento social cristiano que encontramos en el magisterio de la Iglesia, como la clave para resolver el problema social, o sea, esas 4 dimensiones del quiebre que había en la sociedad que él vivía, en la sociedad moderna, de la cual nosotros estamos viviendo los últimos estertores. Y allí encontramos la respuesta a la solución religiosa. Para Anacleto, la respuesta a la solución religiosa era muy simple. La religión católica es la verdadera religión fundada por Cristo. No es una religión como todas las demás, generada por los hombres para establecer un vínculo con Dios. Es la religión revelada, entregada por el propio Dios de forma progresiva, primero a través del pueblo judío, después del propio Cristo, ¿no? Que funda una iglesia y que después esta iglesia camina guiando este pueblo a lo largo del tiempo, en los últimos tiempos que inician, o en el tiempo de la iglesia, que son los últimos tiempos, que inicia con la resurrección de nuestro Señor, o con, si ustedes quieren, el momento de la Pascua, ¿no? La pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, hay en esta fe que nos es dada por el propio Cristo, la solución más plena al problema religioso, o sea, al deseo que el hombre tiene de Dios. Y esta religión católica es la que permite, dice Anacleto, estoy leyendo, la transformación más radical producida en el espíritu humano a través del contacto con la verdad que Jesucristo nos comunica. O sea, el contacto con Jesucristo genera una transformación radical, tan profunda, tan marcante en el espíritu humano, en el alma humana, que ningún sistema religioso fuera del catolicismo puede generar, absolutamente ninguno. Y esto permite, además, que la verdad de Cristo sea vista como una doctrina, pero también
la voluntad de Cristo como el camino que ha de recorrerse, el camino a través del cual se ha de seguir al maestro, ¿no? Y con esto, dice Anacleto, lo vuelvo a leer aquí, tendremos el poder incontrastable de una acción hondamente regeneradora y poderosamente reconstructora. Anacleto ve en la afirmación, en la entrega del hombre a esta verdad religiosa en la que encontramos no, nos encontramos con Jesucristo y Jesucristo nos revela que Dios es una comunidad de amor, es la Trinidad, nuestro Creador, que nos hizo por amor y para el cual estamos hechos. Eh, entonces, esta afirmativa existencial que viene a nuestra mente a través del encuentro con Jesucristo y que lo encontramos por las causas segundas, con una homilía que escuchamos de un padre, con el testimonio de un amigo, con algo que nos aconteció, etcétera. Este encuentro con Jesucristo genera esa profunda transformación, dice Anacleto, que es la única capaz de generar una acción verdadera y profundamente regeneradora y poderosamente reconstructora. Después, Anacleto nos habla de la cuestión cultural, ¿no? Él se refiere aquí a la cuestión moral. Yo hice un pequeño cambio para poderla entender mejor. ¿Por qué? Porque cuando Anacleto habla de la cuestión moral, se está refiriendo a las costumbres, ¿no? Estoy leyendo aquí a Anacleto, a las verdaderas relaciones de los hombres entre ellos y para con Dios, a las normas que han de servir de guía para la convivencia humana. Repite, a las costumbres, al orden referido de la convivencia humana. Y Anacleto dice, la respuesta católica es la que profundamente atiende al hombre. ¿Por qué? Porque es verdaderamente regeneradora, porque permite entender en Dios el orden que Dios ha establecido, un orden absoluto y eterno, del cual el hombre es una especie de síntesis. Entonces, en esta ordenación del hombre, en el que nuestra razón está por encima de nuestra voluntad, ¿no? Nuestro intelecto, perdón, está por encima de nuestra voluntad y nuestra voluntad por encima de nuestros caprichos, deseos físicos, biológicos y hasta materiales, nuestras necesidades materiales, esta adecuada o este adecuado orden que existe en el hombre es el hombre que es el que debería existir en la convivencia entre los hombres. O sea, los hombres deberían de respetarse entre ellos como seres racionales que son, como personas que son. Y Anacleto habla aquí entonces de un criterio doble, el criterio del derecho y del deber. Una concepción verdaderamente sublime de las relaciones humanas porque parte de la concepción sublime que se tiene del hombre. Entonces ahí encontramos que el hombre que está hecho por amor, que es un ser social y que nace en una familia, entonces en esa primera comunidad vemos la necesidad de que esa primera comunidad pueda conservarse y pueda protegerse, pueda ser amparada, pueda ser protegida, repito, pero al mismo tiempo pueda ser promovida. Pero también que las costumbres que los hombres viven, que desarrollan entre ellos en su convivencia, gracias, en su convivencia cotidiana, les permitan recordar aquello para lo que han sido hechos, de que son seres que no se limitan a la tierra, al barro, al limo del que fueron creados. Puse aquí, por ejemplo, esta imagen de una celebración en México, en Oaxaca específicamente, del Día de Muertos, donde precisamente estos valores cristianos, esta solución cristiana, esta respuesta católica a el problema de la muerte, por ejemplo, consiguió, digámoslo así, dar una configuración nueva, más profunda y más rica, sin traicionar las raíces profundas de esa celebración prehispánica y pagana. Entonces,
encontramos donde es legítimamente, donde es adecuadamente celebrado el Día de Muertos, este recuerdo por aquellos que nos antecedieron, este cariño de saber que estamos, el alma no muere, se pierde. Y entonces están esas velas por las que se pide a Dios, por la protección, ¿no? A ellos una pieza también de intercesión. Esto es esta respuesta, ¿no? Siguiente, Diego, por favor. tu audio está fallando un poquito, no sé si sea el micrófono. El último minutito ya no te escuchamos bien. Siguiente, si quieres pasarlo. Puse aquí esta imagen. No te escuchamos, Diego. Gracias. Puse aquí esta imagen que es de un. ¿Ya se escucha bien? Sí. ¿Escucha mejor? Sí, gracias. Esta imagen que es una de las cenas en su casa, mi casa que es su casa, durante una Navidad. Un jamón simple, un jamón de esos normales que comprarían en cualquier lugar, medio vagabundo, ¿no? Pero es un jamón preparado a lo largo del día por mis hijos, junto conmigo, macerado ahí en un vinito, ¿no? Aunque sea un vino barato, y después picado, y después le hicimos los cortes, y los niños le pusieron los clavos, y luego lo bañaron de mantequilla, y luego le pusieron un poquito de miel, y luego lo llevaron al horno, y lo prepararon para en la noche poder juntarnos en familia a celebrar, y ahí atrás hay unas manzanas que colocaron a asar con unas cebollas, o sea, algo que en general no salió tan caro, ¿se entiende? Lo importante no era el comer algo caro o algo que no fuera, o algo, digamos, que fuera espectacular. Lo importante era comer algo diferente que significara, que reforzara que estábamos en un momento, por así decirlo, en una celebración especial. O sea, estábamos recordando el nacimiento del niño, que es nuestro rey. Y esto es a lo que se refiere Anacleto también con la cultura. Él nos dice, las instituciones, las costumbres, las normas pueden caer cuando no están bañadas, irrigadas por los valores del Evangelio. Pero la forma en que los hombres se comportan a raíz de este marcaje que el Evangelio hace en sus almas, puede pervivir por los siglos. Y es lo que leemos, por ejemplo, por lo que los paganos se preguntaban por qué los cristianos se comportaban de la forma en la que se comportaban en la carta de Ogneto, cuando decían, bueno, es que viven como todos, pero al mismo tiempo son diferentes porque comparten la mesa, pero no la cama, cuidan de sus niños, es gente que son como si fueran el alma, así como el alma corresponde al cuerpo, eso parece que los cristianos corresponden al mundo. Es a esta cuestión cultural, esa es la respuesta a la cuestión cultural de la que habla Anacleto. Siguiente, por favor. Luego Anacleto nos dice también que la cuestión económica es resuelta, se resuelve precisamente con esta opción católica o esta respuesta católica, si me permiten. Voy a leer aquí la parte donde se refiere a esto, y él dice que la cuestión económica se soluciona con los hombres cuando los hombres reconocen que el principio, perdón, como un principio, que la riqueza tiene una misión social y que los bienes que tienen no son absolutos. Él habla de la tiranía del absolutismo de la propiedad. Y no es un comunista, simplemente está repitiendo lo que el magisterio social de la iglesia dice, el pensamiento social cristiano, y lo que el propio Jesús y los primeros padres de la iglesia decían, y el propio Santo Tomás de Aquino, el destino universal de los bienes. Todos los bienes son para los hombres, y la forma más
la forma común, la forma adecuada de que tengamos acceso a ellos es a través de la propiedad privada que se genera sobre todo con el trabajo digno. Pero en algunas ocasiones, cuando hay desequilibrios, es necesario que estos equilibrios sean por justicia y sobre todo en respuesta a la dignidad de los hombres, que sean resarcidos, que sean estos desequilibrios sean atendidos. Si no por la caridad de los cristianos, sí por la justicia, que los órganos del Estado y de la propia, digamos, organización económica posibiliten que no haya violación a la dignidad humana, no haya seres humanos que mueran, por ejemplo, por falta de acceso a los bienes más básicos. Entonces, en esta cuestión económica, Anacleto tiene un realismo tremendo, es decir, el trabajo es fundamental, la propiedad privada es indispensable, el mercado es una realidad natural, pero jamás los bienes pueden ser vistos como algo absoluto, porque tienen una dimensión social. Y el ejemplo de Anacleto en el trabajo que hizo, por ejemplo, con las cajas, las cooperativas, las cajas de ahorro en toda la región del Bajío, es extraordinario. Y diversos, incluso académicos de la Universidad de Guadalajara han estudiado este trabajo de los católicos en las cajas de ahorro y las cooperativas que había durante ese periodo, inspiradas por Anacleto y por el grupo de católicos en torno de él, que realmente dieron una respuesta extraordinaria a los problemas sociales y económicos que vivía la sociedad de aquel momento. Siguiente, por favor. Y por último, la respuesta a la cuestión económica, ¿no? El poder, la respuesta al problema del poder. El poder debe ser sometido de alguna forma para que esté al servicio del ser, de los seres humanos, que esté al servicio del bien común, del bien de todos, y no secuestrado para el bien de unos pocos. Y Anacleto habla de digamos, este confronto que hay entre las ideologías que hablan o de un Estado mínimo prácticamente inexistente o de un Estado burocrático enorme. Él dice, ni una cosa ni otra, sino la función, dice él, subsidiaria, supletoria es la palabra que él utiliza, la función supletoria que está refiriéndose a lo que el Papa Pío XI después señalaría que es el principio de subsidiariedad en el que el Estado va a entrar a resolver, a movilizar, a organizar y dar solución a los problemas que aquejan a los más débiles, a los más pobres, en tanto ellos no puedan por sí solos y por el propio dinamismo social resolverlos. Al mismo tiempo, entonces aquí tiene que haber un acceso, pero si ellos pueden, si la sociedad puede resolverlo, el Estado tiene que dar pasos atrás para permitir esa libertad y ese dinamismo en el que la propia sociedad se organiza para poder caminar de forma que corresponde a sus deseos y a la propia estructura de su ser, la propia estructura de la dignidad humana. Entonces, aquí hay una extraordinaria visión de Anacleto donde digamos, podría ser criticada tanto por liberales como por socialistas, porque el ejercicio del poder está en la política subordinado al bien común para tener buenas leyes, dice él, y buenos gobernantes, para que las leyes y las decisiones de los gobernantes permitan que los hombres vivan de forma digna. Aquí coloqué esta imagen de un católico, padre de también casi una decena de hijos en Chile, José Antonio Kast, ¿no? Que al ver la crisis tremenda que su país estaba viviendo, siendo diputado mucho tiempo, decidió salir de la comodidad en la que quizás vivía, ganando como diputado, y se metió a generar un amplio movimiento social que se llaman republicanos y después un partido y todo, y hoy es una fuerza política impresionante en Chile, no es dominadora ni nada, ni es la principal, pero es una de las fuerzas políticas que afirma claramente los valores de la vida, de la familia, de las libertades del trabajo, de la necesidad de la justicia social, de la seguridad, etc. Entonces, ese es el llamado que todos los católicos tenemos, ¿no?
Por último, vamos a caminar ya para los últimos 6 minutos, ¿no? que tenemos, para algunas conclusiones. Anacleto dice que esta respuesta a las cuestiones, a la cuestión social, o sea, a la cuestión religiosa, a la cuestión política, a la cuestión cultural, a la cuestión económica, debe ser dada a través de la acción, pero no cualquier tipo de acción, dice Anacleto. Una acción que bebe del pensamiento social cristiano, que bebe de la sociología. Otra vez tu micrófono. Ahí está. Es que se me cayó aquí, disculpe. Y vive de la del pensamiento social cristiano, abreva de los principios cristianos, pero sin ningún empacho, o sea, sin ninguna vergüenza, pero al mismo tiempo tiene el realismo de saber que va a avanzar poco a poco, porque es una brega de eternidad. Es una lucha de largo aliento, de largo alcance. Por eso es la apuesta de Anacleto de organizar al pueblo. La apuesta de Anacleto González Flores de organizar al pueblo es porque ve con claridad que se trata de un trabajo, de una acción que llevará décadas. Siguiente, por favor. Es una acción organizada, es una acción con foco, es una acción, por eso llamamos estratégica, ¿no? Es una acción que se desarrolla en medio de la tormenta. Anacleto vivió en medio de un vendaval tremendo de persecución que nosotros en este momento no estamos viviendo, aunque muchos católicos lo viven, esa persecución en otros lugares del mundo, pero no tampoco estamos muy lejos quizás de poder vivir esas persecuciones, ¿no? Él vivió en medio de la tormenta y en medio de la tormenta supo dar respuesta concreta a esta solución. Realmente, si ustedes pudieran ver toda la acción apostólica, toda la acción social, política, económica, cultural que Anacleto y sus hermanos de la Acción Católica, de la Unión Popular, de las diversas organizaciones que fundó sindicatos agrícolas, etcétera, realizaron durante los años 10, los años 20, los años hasta que falleció en el 27, es impresionante ver todo este trabajo por él realizado en medio de la tormenta. Siguiente, por favor. Era una apuesta de Anacleto para la conquista de una época que estaban haciendo y que hoy nosotros estamos realmente ya viviendo el inicio de esa nueva época, ¿no? Pero él sabía que esa época, o sea, esas centenas de años que vendrán y que tendrán que estar marcados por la impronta de la fe cristiana, en la cultura, en la política, en la economía, en la propia fe religiosa, ¿no? Que es la evangelización en sentido explícito, deberían de conquistarse paso a paso, o sea, generación a generación. Anacleto lo dice en Tú serás rey, es la conquista de generación en generación. Y cada uno de nosotros, ustedes se preguntarán, pero hacer todas esas 4 cosas, dar todas esas respuestas a lo religioso, a lo económico, no, espera, estás llamado a dar tu parte, tu parte. A los sacerdotes, ellos tienen una obligación de ser fieles a su maestro, tienen una obligación de evangelizar de forma explícita para generar esa transformación tan profunda que esos corazones, esas almas estén dispuestas a servir a su Señor en los caminos que Él les indique. Pero no solo los sacerdotes, todos nosotros como cristianos estamos llamados a hacer esto, a evangelizar, a catequizar. Aquí en Brasil es interesante, está habiendo un reavivamiento, un despertar de muchos católicos después de que este país vivió, digamos, herido por la teología de liberación durante muchas décadas. Hay un despertar de los católicos a volver a esta fe verdadera que es creciente. Y ves, por ejemplo, tengo un amigo que 2 años atrás me pidió que, bueno, era amigo de un amigo, hoy es mi amigo, pero en aquel entonces no era mi amigo, era amigo de un casi hermano mío, y que era judío, y le dijo, oye,
me he encontrado la fe, me quiero bautizar. Y entonces no fue un sacerdote, no fue un diácono el que le dio la catequesis y todo, fue este primero amigo y después me lo pasó a mí para darle la formación final. Y hoy está en un catecumenato, llevamos más de unos 6 meses, a fin de este año ya se bautizó hace año y medio, 2 años, y debe a final de este año crismarse. Son los laicos, son ustedes y yo que estamos llamados a esta frente de batalla, a este frente de trabajo, este frente de conquista en lo religioso. Pero no solo eso, algunos de ustedes, algunos de nosotros, estamos llamados a hacerlo en el ámbito de la política, entendida como ese trabajo al bien común, no solo de las elecciones, sino de toda la organización de la vida en sociedad. Y algunos otros están llamados a hacerlo en el ámbito de la economía, de la forma en la que nuestros hermanos pueden tener acceso al techo, a la tierra, al trabajo. O sea, estamos llamados a estas labores. Y todos, así como llamados a la luz, a dar ese trabajo de evangelización a lo religioso, todos estamos también llamados a dar un trabajo a trabajar, a conquistar esta próxima generación en lo cultural. ¿Por qué? Porque nuestras costumbres, porque la forma de vida que tengamos, la forma en que nuestras familias festejan, viven, celebran, lloran, sufren, avanzan, conquistan, etcétera, se pauta en el día a día que vivimos en nuestras familias, que vivimos en nuestra forma de actuar y de ser. Vean cómo, por ejemplo, el caso tremendo de estos muchachos que se mataron entre ellos en San Juan de los Lagos, me parece, ¿no? Si no estoy equivocado, no es otra cosa más que el producto de esta quiebra tremenda en estas dimensiones, pero sobre todo en la religiosa y en la cultural. O sea, si alguno de ustedes fuera colocado para sobrevivir, le dieran la promesa de vivir, si mataba a sus 4 amigos o 3 amigos que están a tu lado, o a tus familiares o a tus amigos, de verdad, o sea, yo no veo cómo yo podría hacer eso y yo creo que muchos de ustedes dirían lo mismo, ¿no? Porque de alguna forma aún tenemos salvado algo de sentido común y de sentido cristiano en nuestras almas. Pero estos jóvenes no lo tenían. Preferían, en vez de preferir morir, que de todas formas los iban a matar a los demás, a convertirse en un asesino, terminó matando a otros y después siendo muerto. Esto nos revela la profunda quiebra cultural que hay en nuestro pueblo. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos opciones políticas adecuadas, o por qué no hay candidatos a la altura, o por qué tenemos el gobierno que tenemos, o por qué tenemos las situaciones que tenemos, o por qué el narcotráfico domina nuestro país. O sea, allí está la respuesta. Y habría que hacer una reflexión, una mea culpa de cómo como cristianos, tanto los sacerdotes, la jerarquía como los laicos, hemos o no dado esta lucha, este trabajo, esta labor evangelizadora para que otros puedan encontrarse con Cristo y tener una profunda transformación. Y después de esta profunda transformación, entonces caminar para dar una respuesta a la cuestión política o a la cuestión económica, porque todos somos llamados a darla también en la cultural. Muy bien. No, aquí dice alguien que no sabemos lo que sucedió. La verdad es que hay un video donde uno de los muchachos está golpeando y acuchillando a otros. Efectivamente, podemos no saber exactamente cómo fue todo, pero aquí lo que estoy yo colocando como cuestión es estas generaciones a las que deberíamos de conquistar para Cristo, por más que tuvieran algunos valores de familias cristianas, etcétera, por lo menos en ese muchacho que aparece en ese video, a lo mejor en los demás no, a lo mejor los demás rechazaron hacer eso, pero por lo menos en él no hubo digamos, esa repulsa a cometer un acto como ese, ¿no? Y lo que podríamos preguntar es que ¿cuántos jóvenes viven en esa situación
porque no hemos sido valientes para ir a conquistarlos, para abrirles nuestro corazón y entregarles el tesoro más grande que tenemos, que es Cristo. Siguiente, por favor. Porque no tienen a veces ejemplos adecuados, ¿no? Bueno, vamos a concluir. Puedes pasar el siguiente, por favor. El siguiente. Yo quisiera decirles, hacerles un llamado para que podamos hacer un trabajo realmente de este curso que ustedes están tomando, un trabajo para tomárselo a serio y realmente organizar al pueblo, ¿no? O sea, realmente organizar al pueblo. Y organizarlo a través de estos valores cristianos. Este es material de estudio que ustedes tienen. Primero lo que tienen que leer es este libro de la acción social. Pero después también, vete al anterior, por favor, Filmina. Nosotros tenemos que llevarnos a serio el que tenemos que tener un encuentro con Cristo, ¿no? Porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. No el rey del que gritamos, ay, gobierna sobre nosotros y a veces manipulamos ideológicamente. No, es el rey con el que nos encontramos, es el rey que reina desde la cruz, es el rey que nos invita, nos lleva, nos ayuda a tener, a dar, a forjarnos, a ser sacrificados por los otros, a dar nuestra vida por los demás. Puedes pasarla, por favor. Y aquí yo quisiera compartirles, para finalizar entonces, un breve testimonio de cuando conocí a Anacleto y lo que eso significó para mí, porque de alguna forma, en mi caso específico, me despertó un camino hacia la vida política, ¿no? Un camino a lo social, a lo político. Yo conocí a Anacleto, con esto termino, cuando tenía 15 años de edad. Me fue presentado por un amigo y hermano muy querido, que le decíamos el Peli, porque era pelirrojo, ¿no? Alrededor de una hoguera, de una fogata, en un campamento. Anacleto había muerto décadas atrás, pero escuché que mi amigo hablaba de cómo ese hombre había vivido y muerto, y eso mudó mi vida. Reconocí en Anacleto un hombre que tenía apenas una pasión, solo una pasión, Cristo. Yo quería vivir una vida con mis 15 años semejante a la de él y amar a ese rey que él amaba o que él amó. Hoy tengo 50 años de edad, los cumplí hace algunos días. No tuve éxito en amarlo, por lo menos no hasta ahora, como Anacleto lo amó. Pero sí puedo decir que amo a ese rey que él amaba, más o menos con el corazón sincero, pero quebrado. Lo amo mal y mediocremente, pero lo amo o lo quiero amar. Caminé por el camino de Anacleto y nunca dejé ese camino, pero me caí muchas veces, me arrastré, anduve a pasos lentos, me caí de nuevo, caigo todos los días, muchas veces. A pesar de todo, conservo la alegría de, como dice Anacleto, intentar unir mis manos aún mojadas en el odre de la vida con las dos manos de Cristo, perforadas y aún mojadas con la sangre de su audacia, que es la más santa de todas las audacias. Creo que la vida se resume a esto, a unir nuestra vida a la de este gran campeón de todas las batallas, cayendo y levantándonos siempre. Anacleto escribió poco, bueno, ni tampoco, ¿no? Como lo ha registrado Paco, Francisco, pero de lo que escribió, algunos textos de él me han acompañado con mucho fruto a lo largo de toda mi vida. Creo que allí en estos textos están las llaves para responder al apasionante desafío que se nos presenta de la mudanza, del cambio de época en el que estamos inmersos. Una vez por año leo Tú serás rey, que ahora va a ser publicado en portugués por un amigo mío aquí en Brasil. Es un libro escrito con palabras de fuego. Allí están las palabras con las que el Peli, aquel amigo mío en torno a la hoguera, terminó hablando de Anacleto, aquella noche oscura en torno al fuego en aquel campamento. Y aún hoy, viejo, me hacen hervir, arder mi corazón, decía Anacleto. De pie recia juventud de mi patria, que allí en el cruce tormentoso de todos los riesgos estés presente, por encima de las puntas erizadas de las espadas,
que allí por encima de los puños crispados de los verdugos, allí por encima de la legión de todos los pretorianos, allí por encima de la noche profunda de las cárceles y de todos los calabozos, se te vea en la plena embriaguez de la belleza del riesgo, extender largamente y ansiosamente tus brazos y juntarlas, estas tus dos manos, olorosas a primavera y mojadas en la savia nueva de encino joven y fuerte, a las manos de Cristo, mojadas en la sangre de todas las batallas. Y de esa su inmensa embriaguez con Cristo, por encima de todos los verdugos, salgan la iglesia y la patria rescatadas, radiantes y rejuvenecidas. Esta es la invitación que hoy Anacleto nos hace a todos, a dar solución a la cuestión social, política, económica, religiosa y cultural a través de entregar lo que Cristo nos dio como tesoro, su propia persona y su pensamiento que transformará la sociedad en la que vivimos. Gracias, estoy abierto a preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro Diego. Excelente, excelente su exposición y obviamente pues también arde en nuestro corazón al escuchar todo esto. Bueno, pues no sé si alguien por ahí tenga alguna pregunta que hacer, si algún comentario, si gusta. Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos de Celaya, adelante. Hola, buenas noches a todos. Y la pregunta sería, ¿el liberalismo y el socialismo han sido corrientes de pensamiento social que han sido diseñadas deliberadamente para dividir, disolver la unidad social, generar caos social, específicamente para contradecir el plan divino de unidad social? En lo que está referido en la Sagrada Escritura como que todos sean uno? Esa sería la pregunta. Sí, Tu micrófono, Diego. No se oye. Sí, la pregunta es si estas ideologías fueron creadas explícitamente para dividir, digamos, al hombre, ¿no? Para deshacer su naturaleza. No. O sea, tenemos dos dimensiones a través de las cuales tendríamos que analizar para darte una respuesta. La primera es no, ¿no? No, Carlos Marx no se puso a escribir para destruir la naturaleza humana, por ejemplo, ¿no? Ni lo hizo así Lenin o ninguno de los teóricos marxistas. Claro que a la hora de escribir, ellos planteaban ahí la visión que ellos tenían del hombre, que se confrontaba con la visión cristiana. Y en algunos casos, en algunos que escribían, sí había este odio por esa visión del hombre. Por ejemplo, en el caso de los liberales, Voltaire. En Voltaire vemos este odio por la forma en la que el hombre es visto por la fe cristiana, ¿no? Pero, por ejemplo, en Rousseau no vemos ese odio, vemos más un debauche, vemos una actitud de estar de una mente más sujeta al error. Entonces no podríamos decir que todas las ideologías fueron creadas con este afán de destruir la unidad a la que los hombres estamos llamados, digamos, desde la perspectiva cristiana. Sin embargo, hay otra dimensión, que no es la temporal, una dimensión sobrenatural en la que, claro, existe sí una intención de destruir la imagen de Dios que Dios puso en el hombre, destruirla, deshacerla y aniquilarla a través de estas ideologías que llevan al error y que tienen elementos de verdad, pero que llevan en general al error. Y esta es la intención demoníaca, evidentemente, del demonio, que induce al hombre al error y que, bueno, cómo explicarse, por ejemplo, la forma, ahí sí podemos decir, demoníaca, con la que estas ideas muchas veces se impusieron, tanto la del liberalismo con el capitalismo salvaje, por ejemplo, en Inglaterra, que ataba niños a una máquina para que produjeran más rápido, ¿no?
o a las mujeres y las ponían a los lados, unas dormían unas a otras, a los lados en la misma fábrica y no tenían descanso, etcétera, o cómo el socialismo se impuso el comunismo con muerte, ¿no? Entonces, en esa dimensión existe sí una impronta, una marca preternatural, sobrenatural, si quieres llamarla, donde hay ese deseo de acabar con el hombre. Por eso es interesante cómo Anacleto en su diagnóstico que hace del problema social coloca el problema religioso como el pórtico a través del cual se entra al problema después, a la cuestión cultural, social, perdón, cultural, política y económica. Si no tenemos claro esto como católicos, entonces no vamos a tener claro que estamos dentro de un combate mucho más amplio, que es un combate espiritual. Muchas gracias. De nada, de nada. Espero haberte respondido. Sí, Sí, maestro, claro, digo, gracias. por ahí alguien comentaba que se le hacía raro que por qué no se dio a conocer anteriormente el pensamiento del Beato Anacleto. Por ahí está su comentario en el chat. Sí, sí. Yo en un curso anterior que dimos, en que estuvimos juntos, algunos aquí, yo les platicaba, hablaba de Tú serás rey, ¿no? Yo presenté los elementos que estaban en el libro de Tú serás rey. Y yo les decía, miren, yo conocí a Anacleto con 15 años en ese campamento del que les hablé, un campamento de la Acción Católica, de la CJM, en Guadalajara. Pero yo no conocía nada de la cristiada porque era oculto. O sea, yo tengo 50 años y cuando tenía 15 años, en la escuela lo que se hablaba de la cristiada era una y otra cosa, si se hablaba y se hablaba mal. Pero no había libros, no había, o sea, estaba todo oculto. Incluso en la iglesia, nuestros sacerdotes muchas veces se negaban a hablar de esto. Y de repente, Dios quiso, el Espíritu Santo quiso, sobre todo con jóvenes, con la Acción Católica, etcétera, que comenzara a surgir y con la devoción de los más simples, de la gente más simple, que comenzara a surgir esta devoción de nuestros mártires cristeros, bueno, nuestros mártires que vivieron durante el periodo de la cristiada, y que después pudieran sido beatificados. Eso costó la vida muy probablemente del cardenal Posadas, etcétera, pero esto estaba oculto totalmente. La primera vez que yo hablé esto con mi abuelo, con uno de mis abuelos que había sido militar, y llegué a mi casa con un libro que había encontrado en la librería parroquial de Guadalajara, escondido allá en el fondo de una gaveta, no una gaveta, de una mesa, estaban los libros de la editora Tradición, y ahí en el fondo había un libro de un sacerdote que traía un elenco de mártires, ¿no? Y en la portada venía una pintura del padre Sabar Reyes, un libro gordo de la tradición. Bueno, ahí compré ese libro, era un tesoro que había encontrado medio que secreto. O sea, llegué a mi casa, se lo mostré a mamá, mi mamá me dijo así como que me vio como loco, y después mi abuelo me vio leyéndolo y me abofeteó y me dijo, eso es mentira, eso es mentira. Agarró el libro y lo tiró de lado. Estamos hablando de los años 80. Entonces, hay mucho que conocer de Anacleto porque estuvo silenciado durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Es tiempo de que esto se haga carne con tu trabajo y con el mío, ¿no? Con nuestro trabajo. No solo el pensamiento de Anacleto, sino se vuelva carne en obras, se vuelva obras, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias, maestro. Todo muy bien explicado. Por ahí también hay otra pregunta con respecto a un partido político, el de España, Sí, el partido Vox. sí. Miren, en el caso de España, si es viable para México, no sé. O sea, yo no vivo en México, entonces no tengo yo un conocimiento tan profundo de la realidad en México como para poder decirles eso, si sí o si no, o lo que sea. Pero lo que sí puedo decirles es que en todos los países, o sea, yo llevo junto con el profesor Paco, Francisco Sánchez y otro colega, Emanuel Torres, llevamos unos 3 o 4 años analizando diversos casos donde, sobre todo cristianos,
se han posicionado en el ámbito de lo político con agendas muy claras de valores, ¿no? Vida, familia, libertades, seguridad, trabajo, etcétera, pero sobre todo agenda de valores. Y algo que es muy difícil en los ambientes secularizados en donde vivimos y donde lo políticamente correcto y que cada vez parece más difícil, ¿no? La cultura woke que se ha instalado y todo. El análisis que hemos sacado, lo que hemos observado de cuando estas iniciativas surgen con muchos errores, porque ninguna de ellas es perfecta, pero cuando surgen cristianos que afirman de forma inteligente, seria, una agenda clara de valores, comienzan poco a poco, progresivamente, a agregar en torno de sí ciudadanos, pueblo, sociedad, que opta por esa otra vía. Ahí se dice a veces, es que entonces están polarizando, pero no es tanto polarizando porque vamos a ver, ¿quién comenzó la polarización? Bueno, lo comenzó el progresismo, los liberales, los socialistas, que lo que era natural, lo que corresponde a nuestro corazón, que estaba aquí en el centro, pues lo empezaron a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, y nosotros nos quedamos aquí como si estuviéramos en el extremo. Entonces tú que amas la familia natural, que amas la sacralidad de la vida y todo, eres visto como un radical, porque la discusión fue corrida por liberales y socialistas para acá. Pero cuando tú te afirmas aquí y entonces surge una iniciativa social, política, que afirma en la agenda pública estos valores, entonces la discusión se comienza a correr de nuevo para acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que hemos visto es que donde se ha empezado, ha habido resultados positivos. En el caso de Vox ahora, leí ayer un estudio que a pesar de la baja, de que tuvieron menos diputados electos en la elección pasada, de unas semanas atrás, ellos tuvieron, como ningún otro partido, una permeabilidad. Es el partido que tiene votos más permeados tanto en pueblos de interior como en ciudades, y que al mismo tiempo está en barrios ricos y en barrios muy pobres. Entonces, esta permeabilidad es muy interesante, ¿no? Si en México hay posibilidad, viabilidad para eso, no lo sé. Pero lo que sí les decimos es que donde estas iniciativas han surgido de forma seria, eh, eh, han ido progresivamente generando una mudanza. Pero bueno, antes que la lucha electoral, es algo que yo quisiera apuntar aquí, cuando Anacleto habla de el problema político, está hablando sobre todo del problema de organizar la sociedad, de la vida en sociedad, de los cuerpos intermedios, de la ocupación del espacio público con esta agenda de valores y todo. De nada serviría, por ejemplo, tener un partido como Vox, si usted quiere, con la pregunta que me hizo, si no tenemos un sector relativamente amplio de la sociedad que apoye la agenda de este partido. Luego ese partido puede llegar por un golpe de suerte a gobernar, pero gobernará con una sociedad que lo va a rechazar. Entonces, la apuesta cultural es una apuesta fundamental en la que también se tiene que trabajar lo político, pero con una perspectiva, creo yo, de mediano y de largo plazo, con mucha paciencia, mucha inteligencia, mucha sistematicidad y mucho cuidado. Yo quisiera agregar algo a lo que dices. Diego estuvo comentando que se iba, bueno, que ustedes contaban con el libro, decirles que el libro va a comenzar a distribuirse una vez que se cerró el registro, ¿no? ¿Ok? Pero van a estar ahí en una de las conclusiones cuando Anacleto habla de la acción política, en la parte de la solución católica, que Anacleto refiere a la acción política electoral como algo superficial, no Exacto, como algo sustancial. Sin embargo, él nunca renunció a lo a la electoral. acción electoral, al grado que llegó a ser candidato a diputado local en Jalisco y Y fue cofundador del partido, ¿no? del Partido Católico, del Partido Nacional Republicano y del Partido Demócrata Nacional, 3 partidos políticos, ¿no? Pero Anacleto tiene precisamente claro que la acción electoral es un elemento meramente superficial. Sí,
la organización popular no se realiza. O sea, si la unidad popular en torno a esta solución católica no se concreta, si los principios de la sociología cristiana no se practican, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no despreciar el tema político electoral, pero entenderlo en su justa dimensión y en el momento preciso como resultado de la organización popular. Y aquí en México pareciera que estamos pretendiendo triunfos político-electorales sin atender la cuestión social en su raíz más profunda y trabajar con ahínco en la organización popular. Es decir, en la reestructuración de la sociedad a través de los cuerpos intermedios, en la restauración del tejido social a partir de darle su lugar preciso a cada uno de los órganos que conforman nuestra vida social, nuestro cuerpo social. Era lo que yo quería puntualizar. Sí, perfecto. Y vean, por ejemplo, cómo en este aspecto en concreto, digamos, trabajo político electoral, digamos, de quiénes son los que van a ser elegidos. Pues los líderes de esos cuerpos intermedios, la gente que se forja, que vive esa agenda de valores, que da la lucha en los cuerpos intermedios, en las asociaciones, en la organización social. Si no, le entregamos voto, capital político a gente que no está comprometida con nuestros valores, con nuestra agenda, con nuestra lucha. O sea, entonces es un proceso como que orgánico, ¿no? Un proceso orgánico que poco a poco va se desarrollando y en el que hay que tener pues mucha paciencia, ¿no? Bien, si hay alguna última pregunta, si no terminamos con si les parece. Muy bien. Pues Ok. sí, yo creo que sí, maestro. Mejor Nada más terminar. una preguntota. A ver, Perdón. adelante. Gracias, Diego y Francisco. No sé si eso que nos acaban de comentar de que realmente lo primero que tenemos, yo entendí así, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en reconstruir la sociedad de El acuerdo tejido social. el tejido social de acuerdo al pensamiento cristiano, al pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Eso me queda muy claro. Y después de ahí empezar a promover, digamos, una acción política, pues, de acuerdo a nuestros principios, porque ahorita lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? O sea, estamos promoviendo a candidatos, estamos promoviendo, no sé, cuestión política, pero sin tener una base social o una base, vertebrada, por así decir. ¿Todos esos pensamientos vienen en el libro de la acción social? Así, esto que aquí me preguntaron algo y yo respondí a lo que me preguntaron. Entonces, así como usted los dijo estructurados, no están así referidos a México y la situación actual, pero sí lo están en la forma en la que usted lo plantea como una especie de proceso. Eso sí, está colocado tal cual por Anacleto. Él dice, repito, que debe trabajarse primero esta cuestión religiosa, o sea, porque si los hombres no sufren esa transformación profunda en su ser, pues ningún cambio después fuera es sustentado, y sobre todo si somos católicos no se puede pretender ningún cambio social sin que el hombre mude o cambie. Y aquí es importante que Anacleto es muy realista y no piensa, cuando habla de cambios sociales, no habla de ciudades perfectas o de sistemas perfectos. O sea, parece en diversos momentos estar consciente de que siempre serán limitadas esas realizaciones sociales que tengamos. Entonces después dice, bueno, lo siguiente es el ámbito de lo moral, o sea, lo cultural, ¿no? O sea, las costumbres, la forma de vida, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vivimos los valores, lo que nos une. Ustedes están hablando, o los obispos pidieron, ¿no? Esta cuestión de la unión, reconstruir la unión y la paz, pero unión ¿cómo? Unión nomás es estar juntos unos de otros. No, la unión en los valores que nos dan
que nos dan raíz, que nos dan identidad. Si no, no vale, ¿entiendes? Si no es nomás estar juntito, pues no, no vale. Entonces aquí Anacleto tiene una visión muy interesante sobre eso, o sea, es la unión en aquellas cuestiones que nos dan la vida, los valores, las costumbres. Y después entra en esta cuestión política y la económica. Y como dice Francisco, eso sí es claro en Anacleto también, cuando habla de lo político, no se refiere solo a lo electoral. Y en lo económico no se refiere solo a la empresa, por decir así, sino a la cuestión del trabajo, de la organización del acceso a los bienes y diversas cosas. Entonces, sí está planteado, no sé su nombre, perdón, no lo escuché su nombre, sí está planteado, gracias, este proceso así, está planteado de esa forma. Ahora, el trabajo que el profesor Francisco ha hecho ha sido de organizar los diversos textos que Anacleto publicó a lo largo de su vida en diversos lugares para darles esta sistematicidad. Entonces, no va a encontrar un desarrollo como un libro diciendo A, B, C, D y es así. Van a estar esos textos medio intercalados y todo, pero Francisco le ha dado una secuencia que permite entender esa lógica. Correcto. Y bueno, no he escuchado algunos comentarios sobre la situación que vivía Anacleto, que era deplorable en el sentido, bueno, sí lo he escuchado, pero así como muy puntual, no, en el sentido de que en su época, pues la situación era muy complicada en la cuestión política, en la cuestión social. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y poco a poco estamos como las ranitas hervidas que nos está pasando aquí en México y que poco a poco la gente va despertando, pero no es tan, yo a veces me desespero y veo que la gente no reacciona, o sea, por más que le estás comentando la situación de cómo vamos viviendo poco a poco el proceso de que nos están hirviendo en agua, no lo entienden, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que lo que nos está pasando en México en algún momento se pueda solucionar esta situación Totalmente, deplorable que totalmente. estamos viviendo? Y si nos alcanza, porque el comunismo, el socialismo, el populismo, pues llega un momento como en Venezuela, en Cuba, que pues la gente cuando se quiere levantar o cuando se quiere alzar, por así decir, pues ya no les da tiempo, ya los tienen ahora sí con el pie en el cuello, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que nos alcance esa situación de salir de esta crisis en que estamos viviendo, pues de valores, política, económica, etcétera? Sí, mire, a lo mejor a usted y a mí no nos toca verlo, porque no sabemos, ¿no? A Anacleto no le tocó vivir lo que vino después, que fue un empeoramiento, ¿no? Un empeoramiento de la situación dramática. Los cristeros prácticamente fueron sojuzgados, muchos asesinados, se sintieron traicionados por la jerarquía de la iglesia, el gobierno se impuso, o sea, hubo un empeoramiento, ¿no? Pero algo que surgió en ese ambiente de los cristianos perseguidos en ese periodo, nunca se perdió, que era esa firmeza de los católicos para resistir a situaciones adversas y poco a poco ir cambiando la situación progresivamente hasta que vimos la democratización del 2000, ¿no? En donde pues respiramos libertad y bueno, después volvimos a caer en una situación muy grave y lo que usted quiera. Pero hubo un momento en el que había ya las elecciones, era posible realmente elegir a quien se quería. Ahora, en este momento, ¿podemos salir de esta situación en la que México estamos? Claro que podemos, claro, hay todas las posibilidades. Algo que es clarísimo en el pensamiento de Anacleto es ese no dejarse vencer, porque el cristiano tiene la esperanza, que claro, es sobrenatural, pero es una esperanza que permea también sus circunstancias concretas. Francisco, el profesor Francisco acaba de decir ahorita, Anacleto vivió una situación muy complicada política y aún así
participó de todas las elecciones, todas las elecciones, aunque el candidato no fuera el mejor que pensaba. Y donde pudo y cuando pudo, iniciaron procesos para que pudieran tener mejores candidatos. Pero ese era todo lo maravilloso que hacía Anacleto. No, por tras de eso había una organización social, formación de jóvenes. El tiempo que Anacleto, entre comillas, perdía formando jóvenes. Esos jóvenes que formó fueron los que después fundaron, aquí no estoy haciendo propaganda política de nadie, pero los que fundaron después el Partido de Acción Nacional, por ejemplo, que era la única alternativa a la que el partido, el PRI, ¿verdad?, tuvo en aquel momento, que perseguía a la iglesia y todo esto. Después el PAN igual se perdió, dejó los valores, todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, para mí no, igual que traicionaron muchas cosas y todo, pero esos jóvenes que dieron una alternativa después, en los años posteriores, fueron formados por Anacleto. ¿Se entiende? Entonces es importante ver aquí que no podemos perder la esperanza, una esperanza sobrenatural, claro, pero la esperanza que también con nuestras pobrecitas acciones aquí podemos generar cambios que a lo mejor no vamos a ver, pero que van a dar frutos enseguida. Quiero comentarles, por ejemplo, aquí en Brasil hubo una mudanza impresionante, por ejemplo, con la llegada del gobierno de Bolsonaro, ¿no?, que se opuso a una hegemonía que había de izquierda tremenda, de un gobierno corruptazo de Lula durante mucho tiempo, 14 años. Y bueno, llegó al poder, y bueno, era un hombre con muchas limitaciones, y muy valiente en muchas cosas, pero con muchas limitaciones también. 4 años. Y la gente que de repente vio que los valores de Dios, de patria, la familia, la libertad, estaban siendo respetados por su gobierno, de repente dijo, pues ya está. ¿Y qué se pusieron a hacer? Nada, a sentarse, porque creyeron que el gobierno, un gobierno diferente al del Partido de los Trabajadores, al de los socialistas de Lula, resolvía las cosas. ¿Y qué aconteció? Hubo una serie de situaciones, incompetencia también de Bolsonaro y lo que ustedes quieran, y salió, y volvió Lula. Bueno, a pesar de todo eso, ¿por qué estoy colocando esta situación política? Porque más allá de lo político electoral, hubo un despertar en los cristianos de aquí, evangélicos y católicos, que hoy están trabajando para ocupar espacio. Y por ejemplo, la semana pasada acaban de ganar 3/4 partes de los consejeros del Consejo Nacional de Médicos del país, que era un órgano tomado por la izquierda y por los liberales. Entonces, estos cristianos lo tomaron. Y ahora, en octubre, hay elecciones para consejeros tutelares, que son los que cuidan de la infancia desprotegida, de los niños más vulnerables, etcétera. Y hay una organización de gente, mucha gente está organizando cristianos para poder ocupar ese espacio. Pero nos gobierna un partido que está haciendo las cosas pésimo, y peor que López Obrador, ¿ok? Pero la visión de mucha gente en este despertar va más allá del tránsito de un gobierno u otro. Los gobiernos van y vienen, pero nuestra apuesta tiene que ser la de la organización de la sociedad, la de la formación de la sociedad, la de conquistar la mente y el corazón de esta generación y de la siguiente. Porque si conquistamos la mente y el corazón de esta generación y de la siguiente, con los valores que Cristo nos da, con el pensamiento social cristiano, con los valores fundamentales que todos compartimos y que el alma humana desea, entonces puede venir el gobierno que quieran, no va a doblar a esta sociedad que va progresivamente a generar mecanismos para poder tener los políticos que requiere. Entonces, mi respuesta, disculpe que fue muy larga, es sí podemos vencer, sí podemos darle la vuelta a la situación, totalmente. Yo solo quiero apuntar algo. Sí. Yo me chuté 2 años de textos de Anacleto con puntos y comas. Y ahí descubrí una cosa que luego leí en el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, que es: el tiempo es superior al espacio.
este principio de acción que nos pone el Papa y que choca frontalmente con la actitud de algunos cristianos católicos que frente a la coyuntura electoral mexicana parece que actúan con cierta desesperación, por no llamarle desesperanza, si no es lo mismo, en donde no son capaces de plantearse la posibilidad de superar la crisis a partir de la organización popular, atravesando la coyuntura del 24, como si después del 24 el mundo se fuera a acabar, y por tanto hay que asumir que si no nos unimos en torno a cualquier cosa, el país se va a terminar por desmoronar. Entonces, lo que yo aprendí de Anacleto, tras estudiar 2 años con puntos y comas de sus textos, es que él tuvo la paciencia suficiente de superar el miedo de los gobiernos revolucionarios y rebasarlos por la izquierda y por la derecha, en una ruta larguísima de 10 años que pasaba por la formación de generación tras generación, para que fueran los obreros, los jóvenes, las mujeres, desde sus propias realidades, los que fueran transformando poco a poco cada una de las partes o los componentes de la vida social. Aquí no, aquí hay una especie de terror a la incertidumbre, pero sin construir cimientos, apuestas a la magia de la vuelta electoral sin construir cimientos. Entonces, en Anacleto vemos con absoluta claridad lo que nos dice el Papa Francisco. El tiempo es superior al espacio, ¿no? Es lo que yo quería puntualizar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Diego. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Excelentes sus comentarios. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de concluir la sesión. Les damos las gracias a todos por su paciencia, por todos estar aquí presentes y los esperamos primeramente Dios el próximo jueves. Sí. Sí, más que todo porque allá en Brasil son las 12:41. Estamos fuera Sí. de Fuera de Vamos hora. si les parece, vamos terminando entonces Sí, con claro. un Ave María, Sí. Claro, ofreciendo, consagrando Sí. esta esperanza a Dios nuestro Señor, Claro. en las manos de su madre, nuestra reina, que es la reina de la historia. Y qué reina, ¿no? Que se apareció en México, Claro. morenita. Claro que sí. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Anacleto González Flores, ruega por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Y que viva Cristo Rey. Que ¡Viva! Que viva. Pues Dios les bendiga a todos. Gracias. Perseverancia. Que te alivies, Diego. Sí, que te Gracias. alivies. Buenas noches a todos. Saludos a toda tu noches. familia. Gracias, Mario Rosario. Dios los Todos. bendiga. Buenas noches, hasta luego, gracias. Chao a todos. Gracias. Buenas noches, Gracias, bye, bye. Araceli.